Inicial, ¿verdad? Es tratar, ¿no es cierto?, de que ustedes tengan el mejor de los aprendizajes. Para eso hemos seleccionado un material que va a ir como un poco, por una parte, reforzando lo que hemos pasado y al mismo tiempo en esta clase un poco adelantando a lo mejor contenidos que vamos a ver ya la próxima semana. ¿Ya? Bueno, vamos a compartir aquí. Ya. ¿Me confirman si se ve? ¿Me parece que sí? Sí. Perfecto. Ya. Muy bien, pues entonces, este Power, ¿verdad? Que después se le va a mandar el link para que lo puedan tener, ¿no es cierto?, ahí en su grupo WhatsApp. Tiene que ver con la cuarta ciencia social, que muchas veces se señala de manera un tanto a lo mejor equivocada o inexacta, como sinónimo de ciencias sociales, ¿ya? En educación, por ejemplo, durante mucho tiempo se hablaba de que historia es como sinónimo de ciencias sociales, o ciencias sociales es la historia. Aquí hemos visto, ¿verdad?, que las ciencias sociales son hartas, ¿verdad? Son bastantes las ciencias sociales, y una de ellas, a lo mejor la más, por así decirlo, conocida, que más impacto ha generado en muchas generaciones, ha sido la historia, ¿ya? Vamos a hablar de la historia como ciencia, como disciplina, qué elementos tenemos de ella en ámbito, ¿verdad?, por así decirlo, metodológico, cómo se hace la historia. ¿Es correcto decir la historia a cualquier relato, por ejemplo? ¿Cuándo un hecho humano del pasado se transforma en un hecho histórico? Ya, todos esos elementos, ¿verdad?, los vamos a ir adelantando, ¿no es cierto? Y tratando, ¿verdad?, por supuesto, que si ustedes van teniendo algún tipo de duda, de algún tipo, ¿verdad?, de cuestionamiento, en el plano del contenido me refiero, lo puedan hacer sin ningún problema. Esa es la idea. Bueno, en esa diapositiva que está ahí, ¿verdad?, se pregunta, ¿qué es la historia? ¿Ya? ¿Qué es la historia? Porque el punto de vista de la palabra historia tiene bastantes acepciones. Por ejemplo, historia es utilizada muchas veces como sinónimo de argumento, de trama. No sé, por la historia de una película, la historia, ¿verdad?, de un hecho, de una obra. Esa es historia desde el punto de vista como un argumento, como trama. ¿De qué trató tal obra, por ejemplo? También yo lo he escuchado que se le dice historia. En un sentido un tanto peyorativo, tal vez, historia se le puede mencionar como una falsedad, una fantasía, como una mentira. ¿Con qué historia me va a salir hoy día? Una historia, ¿verdad? También historia, y ahí nos vamos acercando un poco a la temática de la asignatura, se le considera, ¿verdad?, un periodo de tiempo. Y ahí los historiadores, ¿verdad?, los entendidos, ¿no es cierto?, no se ponen de acuerdo exactamente en cuándo empieza y cuándo termina. Para algunos la historia, como vamos a ver, comienza con la escritura, ¿verdad?, alrededor del año 3000 a.C., ¿verdad?, con las primeras escrituras, ¿no es cierto?, hasta nuestros días. Eso sería historia, desde el punto de vista de la importancia que tuvo la escritura en la humanidad, pero para otros historia nace con la aparición del ser humano. Cuando el ser humano, ¿verdad?, ya se define como tal, hace muchos años, bueno, a partir de ese instante es historia. Ya, pero si bien es cierto, esa segunda definición de historia, también, o mejor dicho, es más completa que la anterior, también cabe preguntarse, bueno, ¿y qué pasa el largo periodo de tiempo, que es pero muchísimo más largo, donde no está el ser humano? Donde, ¿verdad?, la Tierra, ¿verdad?, está dominada por otros seres vivos. Estoy pensando, ¿no es cierto?, en la formación del planeta Tierra, ¿verdad? Estoy pensando en la primera célula, en los primeros reptiles, anfibios, los mamíferos, bueno, el ser humano. Pero ¿qué pasa en ese tremendo periodo de tiempo? ¿Cómo se denomina? Bueno, tiempo atrás
se le denominó la prehistoria, también protohistoria, es decir, la historia antigua, o paleohistoria, que va por el mismo significado. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, historia, podemos tener distintos elementos a lo cual nosotros entendemos por tal. Ya, y si eso no fuera suficiente, hay una cuarta o incluso hasta quinta acepción de historia. Que historia también sería, ¿verdad?, la disciplina que se encarga justamente de hacer ese relato cronológico, ¿verdad?, documentado, probado, con una secuencia, desde los orígenes, sea del hombre o sea de la tierra, ¿verdad?, hasta nuestros días. También la historia como ciencia, como disciplina, que tiene metodología. Ahora, lo que sí ya está claro que quedó fuera de la definición de historia, que también antes se decía, ¿verdad?, es la historiografía. Eso ya está claro que no es lo mismo. Historiografía es cuando se reúnen las distintas obras históricas, libros, enciclopedias, investigaciones, ¿verdad?, que han sido publicadas por autores. Eso se llama historiografía. Antiguamente también se le decía historia, así a secas. No, hoy día eso quedó claro, ¿verdad?, que es otra cosa. Si yo, por ejemplo, tomo a un Sergio Villalobos, en Chile, a un Francisco Antonio Encina, a un Ricardo Krebs, la profesora María Elena Cobos, etc., Álvaro Jara, la mayoría de los historiadores, ¿verdad?, ellos, ¿cierto?, forman parte de la historiografía. Es decir, aquellas obras que fueron creadas por investigaciones, ¿verdad?, metodológicas, que tienen como objetivo entregarnos la historia. Ahora, ¿qué es la historia, sí, desde el punto de vista, ¿verdad?, como ciencia? Es una ciencia social que estudia en forma ordenada y verídica el desarrollo y evolución del hombre y los pueblos. A mí la verdad es que no me gusta mucho hablar del hombre, prefiero hablar del ser humano, ¿ya? Pero aquí en este PowerPoint, cada vez que aparezca el hombre, ¿ya?, hay que entenderlo como ser humano, como especie, ¿ya? Bueno, se considera a Heródoto como el padre de la historia, ¿ya? Este filósofo en un comienzo griego, ¿verdad?, a él sintió que era necesario hacer un relato cronológico de la historia de Grecia, ¿ya? La gracia de Heródoto, ¿verdad?, es que ordenó la historia de su país. Antes nunca se había hecho eso. Y se dio cuenta que para narrar la historia de su país era necesario hablar de Mesopotamia, hablar de Egipto, ¿cierto?, hablar de los sirios, de otras culturas. Entonces, por eso, como fue el primero en publicar una obra de esta naturaleza, ¿verdad?, de ese punto de vista, ¿verdad?, se le considera al padre de la historia, ¿cierto? Heródoto, el padre de la historia. Ya. Hubo otros discípulos de Heródoto, el más famoso de Tucídides, que también griego, ¿verdad?, continuó por la misma senda de su maestro. Entonces, repito, que la historia es una ciencia social que estudia en forma ordenada y verídica el desarrollo y evolución del hombre y los pueblos, ¿ya? Del hombre y de los pueblos. Claro, porque si consideramos a la historia como una ciencia social, no podemos entender al ser humano de manera aislada, ¿ya? Piensen ustedes que toda esta ciencia que hemos hablado hasta el momento consideran a la especie humana, a la humanidad, en su interrelación. No habla de una persona específica, o si habla de esa persona específica, la estudia a partir del impacto que esa persona específica tuvo con su entorno, o con sus semejantes, cuando estamos hablando de los grandes líderes, por ejemplo, militares, políticos, religiosos, ¿ya?, culturales, artísticos, etc., ¿ya? Ahora, hay otra ciencia que de alguna forma también es una ciencia social, ¿verdad? La psicología, por ejemplo. Bueno, esa ciencia sí trata al ser humano en forma más individual. Aunque la psicología también ha evolucionado y hoy día está muy en boga el concepto de psicología social, ¿no es cierto? Es decir, también la psicología no puede descartar el hecho que el ser humano es un ente social, es un ser social por naturaleza. Fíjense que el gran sabio Aristóteles, en la antigua Grecia, en la Grecia clásica, llegó a decir que el ser humano, el hombre, él decía el hombre es un ser social por excelencia, por naturaleza. Ya. Y si deja de ser social, decía Aristóteles, si deja de ser social, o es un dios o es una bestia. ¿Ya? O sea, esa es la importancia que
Aristóteles le daba a la ciencia social. ¿Hay consulta en paralelo? ¿Se ven? No, yo de repente veo así como un movimiento aquí, entonces yo lo asocio a consulta. ¿Me dice nomás, pa? Sí. Sí, no hay un problema, todo lo contrario. Aquí me avisan. Ahí, ojo al chat. Eso. Ya. Ahora, y esto también yo creo que fue como la tortura de muchos jóvenes durante muchas décadas. ¿Para qué diablo estudio esta cuestión si yo ya no nacía? O me están enseñando cosas del tipo que están muertos. Yo escuché muchos. ¿Ya? ¿De qué me sirve esta cuestión a mí? Bueno, ocurre que ahí un poco nos acercamos a la respuesta. Dice, el conocimiento de la historia es importante porque nos ayuda a entender mejor lo que pasó, evitar los errores en la actualidad y así planear un mejor futuro. Bueno, generalmente se señala, ¿verdad?, que aquel pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Ya? Obviamente esa frase, lo mismo lo que está ahí, ¿no es cierto?, en esa diapositiva, como que hace énfasis mucho en lo negativo, ¿ah? Y es verdad, o sea, generalmente grandes tragedias, cuando tú, regímenes autoritarios, totalitarios, dictaduras, de repente renacen esa idea, porque precisamente la historia se olvidó, ¿ya? Y es deber de la historia justamente que eso no se olvide, para que estos aspectos tan malos, tan trágicos que no ha pasado en la historia, no se repita. Ya, pero eso es como lo malo. Pero también está el lado positivo. Conocer la historia, ¿verdad?, nos da nuestra identidad, saber quiénes somos. Por ejemplo, ya, si es cierto acá en este curso, ¿verdad?, es binacional, ¿no es cierto? O trinacional, parece. ¿O hay otros de otros lados? ¿Por qué no? Sí, ¿Sí? que tenemos una Argentina también. Perfecto. Entonces sería trinacional, ya. Ya. Pero muchos de nosotros, ¿verdad?, tenemos en común el idioma español, ¿no? ¿Verdad? Yo le estoy hablando español con jerga chilena, por supuesto, pero es como un idioma así que nos unifica en América, obviamente con la honrosa excepción, ¿no es cierto?, de Brasil, de Haití, ¿verdad?, y otros. Ya. Pero ¿por qué nosotros hablamos español? ¿Por qué si yo digo buenos días, la persona me responde buenos días en español, por ejemplo? Bueno, porque decir bonjour, ¿no? O de otra forma. Bueno, lo que pasa es que América, desde México hasta el Cabo de Horno, fue colonizada por España, ¿ya? Con enclaves de otras potencias, pero Jamaica, Inglaterra, Haití, Francia, Brasil, ¿verdad?, Portugal, ¿ya? Pero el resto de América fue colonizada por España. Por lo tanto, junto con su religión, junto con su idioma, ¿verdad?, nos dejó su cultura, y eso evidentemente, a pesar de las grandes barbaridades que hicieron los españoles acá en América, que la hicieron, ¿ya?, pero nos dejaron esos elementos de unificación, ¿ya? Un descendiente de Azteca, por ejemplo, una dama o un señor que desciende de los antiguos aztecas, por lo tanto hablan náhuatl, ¿no es cierto? Ya. ¿Se puede entender como un mapuche o como un descendiente de mapuche? Sí. Aunque el mapuche hablará mapudungún, el descendiente azteca hablará náhuatl, pero ambos tienen el dominio del español, ¿verdad? Y eso ciertamente, esa causa, la de la historia, ¿ya? Porque España nos conquistó y después nos colonizó. ¿Se dan cuenta? Porque todavía, a pesar de el gran retroceso que ha tenido últimamente, ¿verdad?, pero todavía sigue siendo la Iglesia Católica, por ejemplo, el con mayor fieles en América. Por lo mismo, como España era una potencia católica, ¿verdad?, impuso esa religión, la impuso a sangre y fuego sobre muchos habitantes de este país, de este continente, entre ellos Chile, ¿ya? Por eso sigue siendo el credo la religión más importante del continente, ¿ya?, sobre todo de la parte latinoamericana. Ya, como ahí dice, ¿cierto?, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Está condenado a repetirla. O sea, la historia deja enseñanza, ¿no es cierto? Establece lecciones que nosotros debemos aprenderlas. Ya, ahí tenemos algunas disciplinas auxiliares de la historia, ¿verdad?, sin perjuicio de otras, ¿verdad?, pero tenemos alguna disciplina. Por ejemplo, la paleontología. ¿Qué estudia la paleontología? Estudia restos fósiles petrificados, ¿ya? Sin embargo, la paleontología pretende en el fondo reconstruir el pasado prehistórico muchas veces a partir de esos fósiles. Charles Darwin fue un famoso paleontólogo naturalista inglés, ¿verdad?, que estuvo en territorio chileno. De hecho, él estuvo especialmente en Quillota. Pernoctó, se cuenta, en lo que hoy día es la Escuela de Caballería, por ejemplo. Eso fue hace ya muchos años, ¿ya? Y él estableció toda una descripción paleontológica
de la megafauna chilena, ¿ya? Bueno, la antropología estudia al hombre y sus costumbres y su cultura, ¿ya? Repito, aquí hablamos de hombre como ser humano, de sus costumbres y su cultura. Esa es la antropología. De hecho, antropo es hombre, pero como especie. Logos, estudio. Entonces, estudio del hombre, su cultura, sus costumbres. De hecho, muchos siglos, la historia, ¿verdad?, se nutría de estas especies así de tradiciones no escritas, verdades, ¿verdad?, o anécdotas muchas veces transmitidas de madres a hijas, de padres a hijos, de manera oral, ¿ya? Entonces hubo un momento que fue necesario esto codificarlo. Claro, porque ustedes saben que lo oral se empieza a deformar, ¿no es cierto? Un mensaje oral necesariamente se empieza a deformar y se llega a una instancia, ¿no es cierto?, en que después finalmente otro mensaje o se deforma totalmente. Antaño había, me acuerdo, el juego del teléfono, en el cual, ¿verdad?, en fila, distintos chicos o chicas se iban diciendo un secreto al oído. Y muchas veces el secreto que llegaba al final de la fila, tenía que ser una fila larga, digamos, para que resultara el juego, era totalmente distinto al que se inició. El compromiso era que la gente no cambiara intencionalmente el mensaje. Claro, se nos resultaba la disciplina, ¿no es cierto? El experimento, claro. ¿Ves? Pero habían cambios, deformaciones. Y las tradiciones orales van un poquito por ahí, ¿verdad? No sé, pues, el hecho fue que un guerrero, ¿no es cierto?, después de un duelo, mató a su adversario. Ya, ese pasó, ¿verdad?, que lo mató y lo decapitó. A la siguiente generación que lo mató, lo decapitó y lo descuartizó. A la siguiente generación que después que hizo todo eso, le dio sus restos a los buitres. A la siguiente generación no le dio sus restos a los buitres, sino que se lo comió. Fíjense cómo a partir de un hecho de que un guerrero mató a otro, llegamos a un tema totalmente deformado. Y una cosa, eso no necesariamente es exclusivo de tiempos muy antiguos. De repente historia reciente se la cuenta de manera cambiada o alterada, a veces no intencionalmente, a veces justamente por el hecho de repetir, ¿ya? Bueno, la geología estudia el origen y la formación de la Tierra. Eso también ayuda a la historia porque nos indica más o menos cuáles son las características de nuestro hogar, ¿ya? El origen de la Tierra también ha sido puesto bastante tela de juicio, ¿eh? La teoría más recurrente es que la Tierra se formó por un fragmento del Sol. O sea que nosotros, ¿verdad?, la Tierra, mejor dicho, nuestro planeta, surge del Sol, ¿ya? Fragmento del Sol, entonces, por fuerza centrífuga, se desgaja de eso y finalmente formó nuestro planeta, pero por la proporción de masas del Sol con la Tierra quedó como capturado, digamos, en torno a este astro, ¿verdad? Y por eso surge la órbita, ¿no es cierto? Bueno, esa es una teoría más recurrente. Los geólogos que dicen eso se basan en que el centro de la Tierra prácticamente tiene la misma composición que el Sol. Ya, de hecho, el centro de la Tierra es fuego. Ya, ningún ser vivo. No, vehículo. Sí. Vehículo. No, tengo miedo de los temblores, pero como que me distrajo. Si pasó un vehículo, muchacho, fuerte aquí. Ya, claro, tengo miedo de temblores. Yo subreacciono que sobrereacciono. Entonces, el centro de la Tierra tiene esa característica, es un fluido, ¿cierto?, a altas temperaturas, 5.000, 6.000 grados de calor. Entonces, nadie podría estar ahí, acercarse ni siquiera de lejos, ¿ya? Entonces, bueno, ¿por qué la Tierra, esa parte, ¿no es cierto?, nuclear, se parece tanto al Sol? Entonces, la respuesta es que algún día fuimos parte del Sol. Así como la Luna se dice, ¿verdad?, que fue parte de la Tierra. Entonces, como tuvo una cadena de elementos, ¿cierto?, que fueron dando origen a otros, ¿ya? Bueno, la filología estudia la lengua a través de los escritos, ¿cierto? Logos, estudio, filos, amor, o cariño por, afecto por, amor por el escrito, por el estudio, ¿ya? Estudia la lengua a través de los escritos. Los idiomas, increíble, fíjense, no existe tampoco con certeza así tal cual cómo nacen los idiomas. Hay teorías que intentan explicar eso, por sonidos guturales, bueno, hoy día se sabe que son 5 lenguas madres, ¿verdad? El sánscrito, ¿no es cierto?, el Aidra, son como 5, no me las sé todas de memoria, ¿ya? Y de una de ellas, el sánscrito, deriva el latín, y del latín el español, ¿ya?, por evolución.
está claro que la cualidad del lenguaje no es solamente humana. Hay especies animales que también tienen esa cualidad. Delfines, chimpancés, perros, águilas. Ese sonido que emite el águila, ¿verdad?, desde lo alto, ¿ya? Generalmente son mensajes para sus compañeros o pareja biológica, ¿verdad? Los pingüinos tienen todo un rito de mensaje corporal incluso. Ustedes saben que los pingüinos son especies que son monógamos. ¿Ya? Los pingüinos son monógamos. Donde se da una bonita curiosidad, el pingüino macho empolla. Y hay dos razones por que sea así. Por su envergadura, ¿ya? Su plumaje, ¿verdad? Le da más calor al huevo. Y justamente para defenderlo de depredadores. Mientras la hembra sale a conseguir alimento. Lamentablemente, véanlo y emocionense, cuando las hembras salen a hacer eso, las más de la película, las típicas, las orcas, las están esperando, ¿verdad? Y muchas hembras no llegan al encuentro con su marido, por así decirlo, y ¿verdad? Es súper triste, los pingüinos viudos quedan solos así, y las hembras no llegaron porque se las comieron la orca. Eso está en la película o documental La Marcha de los Pingüinos. Es bastante bonita y hoy uno se queda para adentro, de repente como que tiene actitud humana, sí. El rostro de los pingüinos que quedaron solos, por ejemplo, los pingüinos machos. Y ponen como las cabecitas, como que hacen una cara así como de pena, ¿ya? Porque están largo rato esperando, obviamente sus señoras no van a llegar porque se las comieron la horca. Y les tengo mal a la horca, muchachos. Es triste, sí. Si hay un animal en este mundo y le tengo bronca, las orcas son malas. Sí, porque yo te digo, mira lo que estoy hablando, disculpen, ¿eh? Después vuelvo al tema. A ver, todo animal realmente tiene que matar para comer. Es la ley de la selva, es la ley de incluso traer la vida, ¿no es cierto? Pero que está comprobado, muchachos, que la orca tortura a su víctima. Por ejemplo, la orca está rato apaleando a una foca, por ejemplo. Y después se la devora, ¿no? Le pega harto primero. Como que abusa primero de la foca. Y después nosotros se la engulle. Entonces, no sé si es crueldad, porque también es instinto, ¿verdad? Pero es uno de los seres más crueles. Antes se pensaba que el ser más cruel en cuanto a los animales era la pantera negra, ¿no? Hoy día se sabe que es como la orca. Bueno. Dato curioso. Dato curioso, sí. En el Nat Geo, por ejemplo, realmente muestran videos bastante sobrecogedores, en donde ahí como que dice uno, no, pues el mundo animal no es cruel. No, en general no. El mundo animal es animal nomás. Claro. Pero el comportamiento de las orcas da como que pensar, fíjate. Bueno, y hay muchos gatos que al ratón, por ejemplo, lo empiezan como a matar a pausa, le rompen la oreja, le llenan el cuello, por ejemplo, le arrancan la cola, no se lo engullen de inmediato. Entonces también es medio aspecto de crueldad, ¿ya? Ya, la numismática estudia las monedas y medallas, ¿verdad? Muchos grandes coleccionistas de esto, hay monedas y medallas antiquísimas, de gran valor económico incluso. Piensa usted que las monedas como manifestación de dinero también, uno dice en Egipto, Mesopotamia, los chinos también tenían monedas, pero después la numismática fue todo un arte, ¿ya? Un arte, o sea, no solamente crear un medio de cambio, que es la moneda, ¿verdad? Sino que también crear un medio de cambio estéticamente bonito. Efigie, muchas de las autoridades, ¿eh? Antes, por ejemplo, monedas de los emperadores romanos, por ejemplo, ¿verdad? Después acá pasa la colonia, generalmente las monedas tenían rostro de los reyes de España. ¿Ya? Incluso hay una anécdota por ahí que, no me acuerdo, a ver, una moneda de 10 pesos coloniales, ¿verdad? La gente le decía cómicamente la narigona. ¿Por qué la narigona? Porque estaba la imagen ahí de la reina, una reina de España, no es de Isabel, sino otra, bueno. Y ella tenía, ¿verdad?, su naricita un poco grande, entonces la gente le decía burlonamente la narigona a esa moneda. Ahora, ¿por qué el 1000 pesos es lucas? La luca, también hay varias teorías al respecto, ¿ya? Una de ellas, ¿verdad?, es que uno de los primeros que crearon moneda, ¿verdad?, de 1000 pesos, ¿ya? Era un orfebre que trabajaba en metales italiano, ¿ya? Cuyo nombre era Luca, el apellido no lo recuerdo. Entonces la gente, como ese señor Luca, hizo estas monedas primero, después pasó a billetes. De 1000 pesos o 1000 pesetas, decía la Luca, porque este Luca la había creado. Es una teoría, ¿no? Y de hecho, ustedes saben que las explicaciones pueden ser varias. Ya. Ahora, la historia, en cuanto como tiempo de la historia, ¿verdad?
se encuentra clasificada en dos grandes periodos. Entonces se toma en cuenta el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Que independiente de nuestro credo, el nacimiento de Cristo, a ver, quiero ser bien claro, el nacimiento de Cristo en el contexto de que nosotros pensamos que ese año nació Cristo, ¿ya? Ese es como el punto de partida, ¿ya? Lo antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Ese es el tema. Ahora, también es importante considerar, ¿verdad?, que en la cronología tradicional, los años antes de Cristo retrocedían. Por ejemplo, 5 años antes de Cristo, después 10 años antes de Cristo, 20, así, hacia la noche de los tiempos. Así como a partir de Cristo, hacia nosotros, los años van aumentando, ¿ya? 10 años después de Cristo, sí. Antes de Cristo los años retrocedían. Entonces, por ejemplo, también eso, como podría decirlo en expresión matemática, serían como años negativos, ¿no? De acuerdo a la recta numérica matemática. Entonces, como era un número negativo, muchas veces se coloca, ¿verdad? Decir, por 5 años antes de Cristo se coloca menos 5 AC, ¿ya? Para ratificar, ¿verdad?, que antes del nacimiento de Jesús, reitero, desde el año que se pusieron de acuerdo en que nació Jesús, ¿verdad?, de ahí para atrás los números o los años retroceden. De ahí para adelante los años aumentan, ¿ya? Van creciendo. Eso. Ahora, porque yo he puesto tanto énfasis, ¿verdad?, en decir que el año que se supone que nació Jesús. Claro, porque, a ver, investigaciones actuales señalan que ese cálculo está erróneo, ¿ya? Está erróneo, que el censo que mandó a hacer el emperador Augusto habría sido 7 años antes. O sea, se da la paradoja que lo más probable es que Jesús nació 7 años antes de Cristo. Esto es rarísima, ¿ya? Que ese año 0, ¿ya?, está mal calculado, que es 7 años antes. Incluso también hay otra forma de calcularlo, lo he entendido, ¿verdad? Es que ahí se habría producido una conjunción planetaria, ¿no es cierto?, que habría guiado a estos astrólogos y magos de Oriente, ¿verdad?, y dieron con Jesús. Bueno, también, pues, esa conjunción planetaria también se habría producido antes del año que se supone que nació Jesús. Pero obviamente, para no deformar, digamos, nuestra cronología, se sigue manteniendo el año tradicional. Por supuesto. Es que si se cambiara, muchachos, muchachas, si se cambiara eso, no estaríamos en el 2021, estaríamos en el 2028, porque hay un desfase de 7 años, ¿ya? Si eso se revisara, por ejemplo, y no sé, por los científicos mundiales, las distintas escuelas, universidades, se pusieran firme en que está mal esa fecha, este no sería el 2021, debería ser el 2028, ¿ya?, o 2026, de acuerdo si es 7 o 6 años antes. Entonces, por eso yo creo que en virtud de hacer eso, ¿verdad?, es mejor que quede como está. Y ha pasado, ¿ah? Cuando en la antigüedad, por ejemplo, a ver, uno de los primeros que hizo un calendario universal fue Julio César. Ahí se llamó calendario juliano, que duró una gran cantidad de años. Y en la Edad Media, el Papa Gregorio Magno se dio cuenta que ya había una desfase ahí. Que, por ejemplo, ¿cómo se dio cuenta? No, mucho. Que en Europa, el mes de julio, ¿ya? Julio, ¿verdad?, es un mes de verano, pero era un tremendo invierno. Entonces está claro que se ha ido corriendo, ¿verdad?, cronológicamente. Entonces el Papa Gregorio Magno, ¿verdad?, mandó a sus sabios, asesores, etcétera, recalcular el calendario, ¿ya? Y ahí nace el calendario gregoriano. Y ahí precisamente fue, por orden del Papa Gregorio, se estableció el año bisiesto, ¿cierto? Que se calculó, ¿verdad?, que la vuelta completa al Sol es 365 días, 5 horas, 58 minutos y algo segundos. Entonces, esas 6 horas aproximadas, ¿verdad?, cada 4 años, daban origen a un día más, que se le agregó al mes más corto, que era febrero. Eso es obra del Papa Gregorio Magno, y de ahí nace el calendario gregoriano, ¿cierto? Pero ocurre que países como Rusia, por ejemplo, siguió manteniendo durante mucho tiempo el calendario juliano, ¿ya? Entonces se da la siguiente situación, por ejemplo, ellos hablan de la Revolución de Octubre, ¿verdad?, cuando los bolcheviques toman el poder, ¿no es cierto?, e instauran la República Socialista, en lo que después fue la Unión Soviética, Rusia. Claro, pero ocurre que esa Revolución de Octubre, en el calendario occidental, es noviembre, ¿verdad?
En su calendario, el juliano, ¿verdad? Era octubre, pero el calendario que se está usando más en el mundo era ya noviembre. Entonces se da ahí otra paradoja, ¿no? La revolución de octubre en rigor fue en noviembre, ¿no? Ya, y ahí tenemos, ¿verdad? Los periodos más importantes de la historia, ¿cierto? Prehistoria. Aquí me faltó uno, aquí, aquí le voy a hacer una crítica al Power aquí. Bueno, prehistoria, edad antigua ahí diría edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. ¿Ya? La prehistoria, el punto de partida, como le dije antes, está, algunos dicen de la aparición del ser humano, otros dicen de la creación de la Tierra, ¿ya? O de la formación de la Tierra. ¿Ya? Pero más o menos cuando termina la prehistoria, ya hay un consenso que termina con la invasión de la escritura, 3000 años antes de Cristo aproximadamente. ¿Ya? Bueno, aquí, que es lo que me faltó ahí, ¿no es cierto? Viene la edad antigua, ¿ya? Que nace, bueno, con la invención de la escritura, 3500 años antes de Cristo, ¿verdad? Y ojo, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, el año 756 después de Cristo, cuando los germanos, ¿ya? Invaden el Imperio Romano, que ya no era tan fuerte como antes, ¿cierto? Invaden el Imperio Romano, lo derrotan, etcétera, y termina el dominio romano a nivel europeo. Ahí, para los historiadores, ¿verdad? Termina la edad antigua. Ya, la edad media, que aparece acá. ¿Cuándo comienza? Bueno, comienza cuando cae el Imperio Romano de Occidente, ¿verdad? El año 756, 756 después de Cristo, ¿ya? Y se prolonga la Edad Media hasta, ya hay tres hitos que dan cuenta de del fin de la Edad Media. Algunos dicen que la Edad Media termina con la invención de la imprenta, 1451. Ya. Otros dicen que la Edad Media termina con la caída del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla. Eso fue en 1453. ¿Ya? Pero hay unos terceros que dicen que no, que la Edad Media de verdad termina con, y ahí se ve un barquito de que lo simboliza, ¿verdad? Con, ¿qué me está rayando ahí el Power? Mala. Ya. Usted lo tiene que bloquear. Ya. Claro, yo tengo que bloquear, y verdad, ¿no es cierto? Pero no estén rayando, muchachos. Gente grande. Claro. Enséñame otra vez. Que aquí hay unos puntitos. Inhabilitar anotaciones a los participantes. Ya. Gracias, yo paso la otra vez. Ya, bueno, lo voy a tomar como una anécdota nomás, ya más que le quedo como bonita la raya. Artística. Ya, entonces le da, ¿verdad? Media, tiene como tres posibles fines. ¿Ya? La invención de la imprenta, 1451, la caída del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, 1453, cuando los turcos, ¿verdad? Atacan Constantinopla y la toman, ¿no es cierto? Y queda como una ciudadela turca. Pero ellos dicen que el fin de la Edad Media es la llegada de los españoles a América, con Colón, 1492. ¿Cierto? Ahora, ustedes dirán, bueno, y de esas tres fechas, ¿con cuál nos quedamos? Yo personalmente les puedo dar opiniones, ¿ya? En mi modesta opinión, ¿verdad? De las tres fechas, siendo las tres importantes, ¿verdad? La imprenta revolucionó, ¿no es cierto?, las comunicaciones, el lenguaje, incluso el periodismo. La caída del Imperio Romano de Oriente fue clave porque muchos sabios de Constantinopla huyeron hacia Roma y fue el origen del renacimiento cultural, ¿ya? Pero ocurre que la llegada del español a América evidentemente amplió el espectro, ¿ya? El mundo, entre comillas, se agrandó, sí, porque ¿cuáles eran los continentes que hasta antes que eso se conocían? Tres nomás, ¿cierto? América, Asia y África, punto. Y como también primaba lo religioso sobre lo científico, ¿verdad? Y como ustedes se fijan que el número 3 está presente en muchas cosas de fe, la Trinidad, ¿verdad? El nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 3, al tercer día resucitó, Jesús, ¿cierto? 30 años, bueno, etc. Distintos elementos bíblicos con el número 3. Entonces, en ese contexto, era útil, iba en concordancia con eso, que hubiese solamente tres continentes. Yo los ya nombrado, ¿verdad? Europa, África y Asia. ¿Ya? Pero no, ahí se amplía, ¿verdad? El mundo,
el mundo siempre ha tenido la misma ampliación, pero desde el punto de vista cultural se amplió, ¿verdad? Se le agrega primero América, ¿ya? Después Oceanía, ¿verdad? Después Antártica, y llegamos a 6 continentes, a 6. ¿No? Entonces, ¿se fijan? La llegada del español a América, liderado por Colón, que era italiano, para la paradoja, ¿no es cierto? Amplía el espectro geográfico, ¿ya? Y da origen a una nueva era. Una pregunta. Pregunte. Prosperi dice, una consulta. ¿Quiénes son los mapuches y dónde se vienen? ¿Dónde vienen? ¿Dónde viven puede ser? Claro, pero mira, los mapuches son los indígenas que habitaron Chile, desde el río Choapa aproximadamente hasta la isla de Chiloé, ¿ya? Eso es el territorio mapuche amplio, ¿ya? Bueno, finalmente los que más causaron resistencia al dominio español fueron los mapuches que se ubicaban entre el río Biobío y el Tortel, ¿cierto? En el sur de Chile. A eso nosotros ya le decimos mapuche, pero en rigor, mapuche eran todos los pueblos, a partir del Choapa a Chiloé. Los picunches, los lafquenches, los puelches, pehuenches, que después se mapuchizaron. Los pehuenches, ahí hay una salvedad. Los pehuenches dicen que llegaron de otro lado y que después se incorporaron a la cultura mapuche, ¿ya? Los promaucaes, los huilliches, etc. ¿Ya? Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿quiénes eran los mapuches? Eran los pueblos indígenas que habitaron en Chile desde el río Choapa, en la actual cuarta región de Coquimbo, hasta Chiloé, región de los lagos. ¿Ya? Eso te puedo contestar. Gracias igual por la pregunta, Prosperi. Ya, bueno, la época moderna o edad moderna comienza con el descubrimiento de América, ¿verdad? Para muchos, y termina con la Revolución Francesa, ¿no es cierto? El 14 de julio de 1789, ¿verdad? El pueblo francés asalta la Bastilla, la cárcel real, y después vota y derroca a la monarquía absolutista de Francia, con Luis XVI, ¿cierto? Ahí termina la edad moderna. Importante recordar, ¿verdad?, que en la edad moderna surgen los absolutismos, ¿verdad? Monarca absoluto sin contrapeso en España, en Inglaterra, en Francia, después en Rusia, en Alemania. Ahí no existía la democracia prácticamente como forma de gobierno. Ya la democracia, si bien es cierto, la crearon los atenienses, ¿verdad? En la antigüedad griega, pero después no hubo más democracia, sino que justamente hasta la Revolución Francesa, en donde se empieza a sentar las bases de la democracia actual. Bueno, y después tenemos finalmente la edad contemporánea. La edad contemporánea que nace con la Revolución Francesa y hasta nuestros días, ¿cierto? La edad contemporánea existe todavía en la actualidad. 2021, ¿verdad? Todavía podemos decir, de acuerdo a eso, que estamos en edad contemporánea. Y ¿hay opiniones al respecto? Claro que sí. Piensen ustedes que hay personas que dicen que la edad contemporánea se terminó, que la edad contemporánea terminó con la bomba atómica, y que a partir de la bomba atómica en adelante, justamente se habla de la edad atómica, ¿ya? Otros dicen que la edad contemporánea termina con la llegada del hombre a la luna, como sale en esa imagen, ¿cierto? O edad espacial o era espacial. Pero hay unos terceros, se dan cuenta que todo esto es opinable, dicen que la edad contemporánea terminó con la aparición de la informática, y que de la informática en adelante estamos en otra época, en otra era. La verdad que esa discusión por el momento como que no tiene mucha utilidad, digamos, sino que con el tiempo, yo diría, nuestros bisnietos, ¿verdad?, podrán decir que a su vez están enseñando en qué instante termina la edad contemporánea. Pero por el momento, ¿verdad?, nosotros señalamos que la edad contemporánea está vigente en este instante, ¿ya? Ya. Y ahí, ¿verdad?, tenemos distintos sistemas sociales o de producción, ¿no es verdad? Como el comunismo, el capitalismo, eso es el sistema económico, el feudalismo, que fue un sistema económico social típico de la Edad Media, el esclavismo, presente en casi todas las civilizaciones primitivas, primigenias, y yo diría que incluso hasta el siglo XIX estuvo presente. Es más, fíjate, distintos países en la actualidad, estoy pensando en Asia, estoy pensando en África, ¿ya?, tienen formas encubiertas de esclavitud. Tienen forma, porque hoy día, legalmente, y esto es una ley universal, ningún país, porque la ONU se metería, digamos, podría legalizar la esclavitud, ¿ya? El ser humano
quedó calificado como esencialmente libre. Esencialmente libre. Ya, pero a pesar de eso, ¿verdad? De esta declaración de la libertad del hombre, de los derechos del ser humano, del hombre, del ciudadano, ¿verdad? Todavía existen naciones, insisto, de África, Asia y otros, fundamentalmente África y Asia, en donde hay esclavitud encubierta. O sea, legalmente no son esclavos, pero en términos reales sí lo son. ¿Ya? Sí lo son. Muchos hablaban antaño, por ejemplo, que los abusos los abusos, ¿no es cierto?, de muchos empleadores de origen asiático, se basan en eso, ¿ya? Que en sus respectivos países consideran, ¿verdad?, que el trabajo lo ven casi desde el punto de vista como esclavo. ¿Mm? A ver, que el empleador tenga obligaciones con respecto a su empleado, por ejemplo, que no está muy presente en esas culturas. Con que darle alimento y vestuario basta, o sea, ¿para qué más? ¿Ya? Que ese tema, por ejemplo, de las obligaciones laborales del empleador con respecto al empleado, es más bien de sociedades occidentales. Ya, la fuente de la historia, hay dos tipos de fuentes, fundamentalmente la fuente oral y la fuente escrita, ¿cierto? Como decía yo delante, la fuente oral se transmite de generación en generación, de persona a persona, ¿verdad? Y es solamente hablada. Leyendas ahí, por ejemplo, como esto me parece que es la llegada de Manco Cápac y Mama Ocllo, la leyenda peruana, ¿verdad? De los incas, es eso, ¿ya? Los actuales descendientes de quechuas saben eso, relatan eso, cuentan eso a partir de fuentes orales que se fueron repitiendo a través de los años, ¿ya? Ahora la fuente escrita, que ahí se ven, ¿no, verdad? Son textos. Pueden ser revistas, pueden ser nuestros libros, diarios de vida, eh, incluso fíjense una increíble, ¿eh? Rayado en las paredes, por ejemplo. También eso se considera parte de una fuente escrita. Porque si se rayado en la pared, entrega al historiador información que le permite escribir o reescribir historia, eso es fuente escrita. Ciertamente que sí. ¿Ya? Ya. También tenemos fuentes iconográficas, dibujos, ¿ya? Ahí tenemos, ¿verdad? Dibujos me parece, de los sacrificios humanos aztecas, ¿verdad? Acá cacerías en periodo del paleolítico o neolítico, ¿ya? Iconográfica viene de ícono. Ícono. El ícono, ¿verdad? Es un dibujo, pero a diferencia de un dibujo, por ejemplo, que solamente tiene un valor estético, el ícono, ¿verdad? Nos entrega una información. Es el ícono, ¿ya? La fuente audiovisual, ¿verdad? Ahí tenemos, ¿verdad? YouTube, ¿verdad? Que ciertamente a lo mejor en siglos posteriores, a lo mejor YouTube va a ser, con muchas redes sociales, va a ser un importante instrumento para rescatar, ¿no es cierto?, el pasado histórico, ¿ya? Y las fuentes monumentales, ¿ya? Ahí tenemos la ruina de Machu Picchu, ¿no es cierto?, en la cultura inca, quechua, y ahí tenemos, esto me parece que es arte griego, ¿ya? Claro, esto es un teatro griego, ¿ya? Entonces, también monumentos, edificios, elementos de distinta índole, permite, ¿verdad?, desentrañar el pasado histórico, ¿ya? Edificios, calles, calzadas, acueductos, ¿ya? Todos esos elementos también indican cómo fue una sociedad, si era tecnologizada o si no, ¿ya? Bueno, consultas, muchachos, dudas, alguna pregunta. Mira, increíblemente estamos a 4 minutos del fin. Ya, entonces, este rato es cortísimo, no creo que lo que hacemos ver entero porque el video dura 14 minutos, ¿verdad? Quiero que veamos justamente un video de YouTube. Me ratifica si escucha, sí, ¿ya? ¿Se escucha, chicos? No, no se escucha. Entonces vamos a hacer un poquito para atrás. Lo pongo en pausa. Gracias. Entonces, compartir. Acá. Ya, compartir sonido. Ya, ahora tendría que escuchárselo, ¿ya? Hola a todos, haremos una breve historia de la ciencia.
Si consideramos la ciencia como la investigación sistemática de la realidad a través de la observación, la experimentación y la inducción, entonces la ciencia no existía en las civilizaciones antiguas. Sin duda, se realizaban descubrimientos, pero de forma fragmentaria. La mitología y la religión dominaron como formas de explicar el mundo. Esto empezó a cambiar con las especulaciones de los primeros filósofos griegos, que excluían las causas sobrenaturales de sus explicaciones sobre la realidad. Al llegar el siglo III a.C., la ciencia griega era muy elaborada y producía modelos teóricos que han dado forma desde entonces al desarrollo de la ciencia. Con la caída de Grecia ante el Imperio Romano, la ciencia perdió su estado de gracia. Se lograron pocos avances importantes, salvo en medicina, y el trabajo realizado estaba finalmente enraizado en las tradiciones y en los marcos conceptuales griegos. Durante varios siglos, desde la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo, la ciencia fue prácticamente desconocida en Europa occidental. Solo la civilización islámica conservó el conocimiento de los griegos y lo transmitió más tarde de nuevo al occidente entre los siglos XIII y XV, donde se lograron algunos avances en el campo de la mecánica, la óptica, mientras que algunos hombres como Robert Bacon insistieron en la importancia de la experiencia y la observación personal. Por allá en el siglo XVI señaló la llegada de la llamada Revolución Científica, un periodo de progreso científico que empezó con Copérnico y culminó con Isaac Newton. La ciencia no solo logró descubrimientos conceptuales, sino que consiguió también un enorme prestigio. La ciencia y todo lo que lo rodeaba llegaron a estar muy de moda a finales del siglo XVIII y atrajeron una gran cantidad de patrocinadores reales y gubernamentales. Dos hitos de una nueva moda fueron la fundación de la Academia de Science por Louis XIV en Francia y la Royal Society por Carlos II en Inglaterra. En el curso del siglo XIX, la ciencia se profesionalizó y se estructuró en carreras y jerarquías emergentes, centradas en universidades, departamentos de gobierno y organizaciones comerciales. La ciencia moderna es inmensa y extremadamente compleja. Es virtualmente imposible llegar a tener una visión global consistente de lo que ocurre en la ciencia. Por este motivo, mucha gente lo ve como algo de suspicacia. Sin embargo, la civilización occidental está completamente sometida a la creencia Ya, de que el progreso científico es un valor positivo y una muchachos, fuerza vamos a dejarlo que hasta acá. contribuye El video, ¿no? Ya, lo que sí yo voy a hacer ahora, cortísimo, voy a copiarle el link. Ah, pero espérese. ¿Cómo lo hago aquí? Porque lo voy a hacer por... Ah, no, pues lo hago acá. No. Sí, va el link, no se preocupe. Sí. Porque usted que haya abierto el WhatsApp web, lo sea, pero el web lo puedo sacar directo.